Entonces, nuevamente, a los que se han estado uniendo último, buen día con todos. Y bien, entonces, en este día nos encontramos con la PhD Alexa Garín Fernández, quien es licenciada en biotecnología en Antofagasta, Chile. Obtuvo una beca para estudiar su doctorado en microbiología marina en Alemania. Allí se especializó en ecología de fagos, aplicando técnicas metagenómicas y genómicas para estudiar las comunidades virales y elucidar su rol en ecosistemas marinos. Realiza actualmente divulgación científica sobre diversidad en microbiología y quienes la investigan a través de dibujos en microbial.net, tal como lo mencionó. Y bien, entonces antes de dar pase a Alexa, comentarles que pueden ir escribiendo sus preguntas durante la ponencia en la bandeja del chat y bien, al final serán contestadas. Muchas gracias y ahora sí te doy el pase, Alexa. Gracias. Gracias a ustedes. Ahora pongo cámara para que vean que hay un ser humano atrás. Primero que todo, quiero agradecer a todo el equipo de Nexus por la invitación. Costó coordinar esta presentación y entiendo totalmente lo que está ocurriendo actualmente en Perú. Se relaciona también con los movimientos sociales que han estado ocurriendo en Chile y les mando toda mi resistencia y mucho abrazo, mucha fuerza, especialmente ahora en tiempos de pandemia. Y bueno, les quiero hablar un poco en esta ocasión sobre las becas de pre y posgrado, un poco compartir experiencia y dándole unos consejos a partir de ello. Ahora que no cambia. Ahí sí. Bueno, un poco contarles sobre mí. Yo tengo raíces aymaras, provengo de una familia de Arica, que está el límite con Tacna, y estudié en Antofagasta, como introdujeron muy bien. Estudié en un colegio. Disculpa, Alexa, ¿sí? Tu micrófono. Sí, ahora sí. ¿Continúo o...? Sí, todo bien, solo que se había apagado tu micrófono, disculpa. Ok. Sí, no hay problema. Estudié en un colegio particular subvencionado que se llama, que es como semiprivado, donde las familias pagan un monto mínimo de dinero y el resto lo pone el gobierno. Posterior a eso, estudié el pregrado en la Universidad de Antofagasta en biotecnología, que estaba bien centrado en la parte de aplicación de las ciencias, en este caso de las biologías, para procesos especialmente mineros, porque esa zona es bien fuerte en el tema del cobre. Como a mí el tema de las ciencias aplicadas no me interesaba mucho, para ser bien honesta, especialmente el tema de la minería, me quise seguir formando académicamente y gracias al apoyo de las becas de AD, que después voy a hablar de eso, estudié acá en Alemania el doctorado en microbiología marina. Y esto era más bien en las ciencias básicas, así que tuve como un balance. Y ahora me moví a la divulgación científica como microbiales, donde me dedico a visibilizar la diversidad microbiana y de quienes la investigan. Además de esto, soy mentor en ECPAPALEC. ECPAPALEC es una plataforma de conexión, de visibilización y de apoyo a continuar estudios o formación profesional. En la parte de los programas de mentorías, allí hay una base de datos donde hay voluntarios que pueden compartir experiencias y darle apoyo, por ejemplo, si es que les interesa postular a becas o saber las experiencias en su campo profesional. Hay especialistas en ciencias, en la parte aplicada, en industria, de toda Latinoamérica y que están residiendo tanto en Latinoamérica como en el extranjero, así que se los recomiendo un montón. Muchos de estos temas que voy a hablar ahora son temas que he conversado con mis mentees en el pasado. Antes que todo quiero aclarar unos temas, por ejemplo, el derecho a estudiar, que todos deberíamos poder entrar al menos escolaridad
Y bueno, el por qué y todo es para otra ocasión y tiene también que ver con los movimientos. Pero antes que todo, conversemos que no soy experta en postulaciones, no me dedico a esto, sino que le estoy compartiendo mi experiencia y que puede variar entre país y país y entre tiempos también. Tampoco soy de Perú, así que también no conozco algo del sistema educativo allí, que compartimos mucho entre Chile y Perú, pero, y también hice un voluntariado allá, estuve unos meses en Iquitos, pero no soy de Perú, entonces no conozco en tanta profundidad como, por ejemplo, el sistema chileno, que conozco lo bueno y lo malo. Pero hay muchas cosas que podemos compartir. Entrar a la universidad no es mandatorio, existen muchos caminos aparte de este. Le estoy contando el camino que tomé y quien quiera seguir en la universidad y seguir siendo un posgrado, por ejemplo, quiera realizar. Y si no desean entrar a una universidad, tampoco es algo por el que sentirse mal. Relacionado a esto, con el debo seguir estudiando, debería ser un derecho tener la opción y no pagar para estudiar, por ejemplo, pero también es para otro tipo de presentación y no para este momento. Nos vamos a centrar en becas. Entonces, temas que voy a conversar hoy día con ustedes va a ser primero un poco de ampliar nuestro espectro de oportunidades en programas de pre y posgrado, las formas de financiamiento que en general existen, la aplicación y algunos ejemplos de documentos generales que les voy a mostrar algunos documentos que yo presenté en el pasado y darles algunos tips de acuerdo a las aplicaciones que he dado anteriormente. Y compartirles mi experiencia como becaria. Bueno, ampliar nuestro espectro. ¿Por qué realizar o seguir estudiando en realizar, no sé, alguna pasantía o alguna experiencia externa, además de ir a la sala de clases en nuestro programa en nuestra carrera universitaria? Primero, tenemos nuevas experiencias. Independiente del tiempo que uno realice un intercambio con otro equipo de investigación u otro ambiente, el aprender cómo trabajan otros grupos o en otros contextos es súper importante para ganar nuevas experiencias, tanto para aplicarlas en nuestro contexto como para poder, no sé, en un futuro irse si se desea. Son los primeros acercamientos profesionales académicos reales, como en la vida real, fuera de nuestra zona de confort, que sería nuestra facultad o nuestra carrera universitaria. La internacionalidad en caso de, por ejemplo, si se quiere hacer una pasantía en el extranjero o un posgrado en el extranjero. Y todo esto da un crecimiento personal y académico gigantesco. Tanto ir afuera puede ser también en otro centro de investigación dentro de tu misma ciudad. Y además esto del networking, de conocer gente nueva relacionada en el tema que te gustaría dedicarte en un futuro. Opciones que hay para pensar si es que uno quiere tener otras experiencias en otros grupos es, por ejemplo, y para becas, es durante el pregrado, becas que te den el apoyo durante toda tu carrera como una manutención, pasantías o voluntariados que son tiempos cortos, desde semanas hasta, no sé, medio año, creo que hasta de un año, donde se tiene la oportunidad de trabajar en otro equipo o en una industria, etc. Yo tuve mi primera experiencia en pasantías, que se les conoce, que ahí aprendí que en Perú se le llamaba voluntariado, porque estuve en el IAP en Iquitos 2 meses, creo, un par de meses, trabajando con biología molecular. Entonces un poco, y allí trabajaban con peces, por ejemplo, y plantas. Entonces pasé del tema de la biotecnología, de la parte minera o de microorganismos, a la aplicación en estos otros contextos. Y el tercer punto es las tesis, que sería la manutención o el viaje para realizar tu tesis dentro de la universidad o afuera. Pero vamos a verlo en detalle más tardecito.
Y para el posgrado está el máster, la maestría que se le llama también, tanto en el programa o solo una beca como de la tesis. Y también en el caso del doctorado, también se le llama PhD, igual, programa o tesis. Igual, ojo, que si es que queremos postular al extranjero, donde sea, fuera del país, los programas de estudios pueden ser diferentes en cada región. Algunas diferencias, en el caso, por ejemplo, entre Europa y Latinoamérica, es que en el pregrado nosotros tenemos la licenciatura, el bachillerato, la ingeniería, etc. Más no recuerdo, hay un bachillerato, creo que se llama, en Perú, y son 3 años. Me corrigen si es que tiene otro nombre. El bachillerato en Chile son 5 años. Y todos estos, que son 3, el pregrado en Europa, por ejemplo, después de un tratado que se hizo por la Unión Europea, son solo de 3 años. También, si es que hay pregrados que no tienen tesis, hay algunos que sí tienen, otros que tienen una práctica, otros memoria. Bueno, y hay otros que en el pregrado tú tienes considerado dentro del currículum pasantías o voluntariados, que en inglés se llamaría internship. En mi caso, por ejemplo, que yo estudié licenciatura, mi programa no lo consideraba. Sin embargo, yo lo hice extracurricularmente porque sentía que era súper importante. En el programa de posgrado, en el caso de Europa, como les contaba, hubo un tratado que se llama el Tratado de Bolonia, donde todo el sistema educacional en toda Europa se unificó. Y entonces tienen la maestría y el máster, y el doctorado, que duran 2 y 3 años respectivamente. Y en Alemania en específico existe el doctorado estructurado, que es como el nuestro en Latinoamérica, que uno tiene currículum, créditos que cumplir y después de eso va una tesis, o el tradicional, que era lo que había antes acá en Alemania, antes de este tratado, que eran solo dedicados a tu tesis, y si necesitabas ayuda extra, podías hacer un workshop o una especialización de 1 a 1 en el tema. Entonces tú ya no tenías clases. Yo entré a un doctorado tradicional en este caso. Y hay programas de posgrado que son sistemas mixtos, como el que ven en la imagen. No sé si se ve el mouse, pero acá al principio donde dice training, que es entrenamiento, es el primer año del programa de posgrado, donde allí uno ve los intereses, cómo se desempeña, y dependiendo de esto, uno entra a una tesis de maestría o una tesis doctoral. Y para postular al extranjero, igual hay que tener mucho ojo en el número de semestres y años que tarda cada grado. Como les decía, tenemos pregrados que duran 3, 4, 5 años, independiente del tiempo que nos tardemos nosotros. Y tienen tesis o evaluación. Aquí un mini comparación. En la parte de arriba de este gráfico vemos que el pregrado, en el caso de Chile, dura en general 5 años. Y después de eso pasamos a una maestría que dura 2 años. Entonces después ya llevamos 7 y después 4 años de doctorado. Y en total para llegar a ser doctor o doctora tardamos 11 años. En cambio, en Europa, el bachelor dura 3 años, la maestría 2 y allá tenemos 5. Entonces muchas veces se puede convalidar, si es que uno hizo tesis y tiene un currículum que lo respalde, uno puede convalidar tu pregrado de 5 años con un bachelor y una maestría. Pero depende de caso a caso. Y como les digo, también cambia entre países y hasta entre universidades. Si es que una demuestra que tiene conocimiento para ello, sí puede saltárselo. En mi caso, mi universidad pedía 5 años de estudio antes de entrar al doctorado, con una tesis. Entonces mi memoria, que en mi carrera se llamaba así, pasó como tesis y mi carrera de licenciatura duraba 5 años, así que pude saltar de inmediato. Bueno, buscar opciones.
si es que les interesa seguir a realizar otra actividad extra, sí, hay que buscar. Pocas veces te llegan de bandeja. Ejemplos de academia para encontrar opciones es, por ejemplo, buscar en las publicaciones científicas de investigaciones que uno encuentra interesante y que le gustaría trabajar en ello. Permiso. Buscar programas de universidades o hablar con sus profesores de confianza y preguntarles si conocen y qué les podrían decir. Hay programas, como les contaba, este programa mixto que las universidades tienen, o posición. Y la posición se encuentra de inmediato, así como en inglés se le llama PhD position, y te dan un tema de tesis que uno tiene que trabajar y postular como un trabajo. Un ejemplo aquí es con un paper, mi primer paper que publicamos, donde acá pueden ver el título del paper, abajito autores, y abajo de ellos las instituciones relacionadas a estos autores. Por ejemplo, acá en C hay una universidad, entonces Jacobs University Bremen. Sí, me gustó este paper, me gustaría ver más al respecto. Voy a buscar qué dice la Jacobs. Entonces busco, aquí está marcado, y cuando busco puedo encontrar en su página web sus programas de graduado, que son los programas de posgrado. Entonces ahí uno puede revisar los programas si hay algo que le interese. Bueno, pongámosle que aplicaste a este programa y fuiste súper suertudo y quedaste. Ahora, ¿qué? Bueno, la opción A es que tienes los recursos para viajar y vivir bien en cualquier país, así que mucha suerte, qué bueno. No es muy común, pero alguien de aquí puede también tener esa opción. O tu programa o supervisor de esta te otorga una manutención o un contrato, estos PhD position que les contaba. Y hay también para tesis de máster. Y esto te pagarían así como un contrato de trabajo. Pero si no está esto, está la opción B, que hay que buscar por nosotras mismas los fondos para becas. No les recomiendo buscar un trabajo si es que quieren estudiar en otro lugar, considerar que van a llegar y van a poder buscar un trabajo. Ya sea por cosas logísticas con la visa y todo esto, y también por tiempo, especialmente tiempo. Bueno, becas es como lo más factible y es el centro de esta presentación. Entonces, existen, en el caso de las becas nacionales, por ejemplo, para estudiar tanto en la ciudad donde residen como en otra ciudad, están las becas de gobierno. Vi que habían algunas, no leí en detalle los requerimientos, pero ahí está el código QR para las opciones en el buscador de las becas del gobierno peruano. Cada país tiene las suyas propias y como no domino esto, no me voy a meter allí. Y hay tanto como para estudiar en el mismo país como para la ciudadanía peruana estudiar en el extranjero. En posgrado principalmente, creo. O si no, si es que están buscando una beca en el extranjero, buscar las becas que puede otorgar el gobierno de destino. Por ejemplo, si es que quieren ir a Alemania, hay una página web que se llama Study in Germany, que está en inglés y alemán, así que puse el link en inglés. Y principalmente la DAD, que es el gobierno, no el gobierno, pero el Sistema Nacional de Apoyo Académico. Hay dos códigos QR, uno es a su base de datos, donde tiene becas, posiciones para post y pregrado, para pasantías, etcétera. Y allí pueden agregar en el buscador la información de su nacionalidad y tema. Y también otra que encontré ahí, una beca específica para personas peruanas que quieran estudiar en Alemania. Y también hay becas internas por cada universidad.
por ejemplo, la Universidad de Jacobs tiene su propia beca interna de manutención para estudiantes de maestría. Pero eso tiene que verlo una vez que ya sepan a dónde ir, y ahí hay buscar si hay financiamiento. En general sale ahí como funding o como financial support, como apoyo financiero. Y el otro del contrato, que también lo pueden encontrar esas opciones como posiciones en Studying Germany y en la DAAD. Recuerden revisar las opciones con tiempo y antelación. Bueno, ahora no sabemos cuándo vamos a poder viajar, pero en general de 6 meses a 1 año es un buen tiempo. Porque muchas veces, especialmente para el posgrado, tenemos que presentar documentos con antelación, ya sea parte burocrática, visa, pasaporte ya para la postulación, o tenemos que presentar nuestra propuesta de tesis. Entonces se necesita tiempo. Bueno, si es que ya buscamos a dónde queremos o encontramos un equipo de investigación, es cómo me contacto con este equipo. Normalmente para el posgrado uno trabaja con un equipo de investigación que uno ya sabe de antemano. Yo en mi caso contacté a quien ahora es mi supervisora por correo electrónico. Entonces, tenemos que buscar ahí el medio, en los correos, en el paper, como vieron, ahí salía la institución y también sale un contacto para cada especialista. Tenemos que reflexionar si es que nuestro perfil, no de las cosas que hemos hecho y las que deseamos hacer, que eso es lo más importante, calza con lo que estamos postulando. No es lo mismo, suena como el chiste, pero no es lo mismo postular, por ejemplo, a una beca para pasantía o hacer un posgrado siendo bióloga marina a una pasantía en botánica marina, por ejemplo, que hacer una, no sé, en gastronomía, que va a ser más difícil, no es imposible, pero va a ser más difícil. El proceso de aplicación en general pide muchos documentos, que comprobar que tienes todos los requerimientos logísticos, burocráticos y de conocimiento base para postular o para ser parte. Y eso siempre hay que verlo con mucha antelación y con mucha delicadeza. Hay mucha gente que pierde la oportunidad de postular solo porque les falta un papel. Y es súper triste escuchar esa historia. Y en general se pierde un año porque las postulaciones son anuales. Y si tienes dudas, consulta. No hay nada malo en preguntar. Son personas como tú, yo y todos quienes estamos en esta audiencia, que puede ser la primera vez que estamos postulando algo, entonces no se sientan mal con ello. Y para todo eso hay que organizarlo con tiempo. La documentación varía entre beca y beca, pero en general todas tienen esto mínimo de la carta motivacional, un currículum y las referencias, que también si es que quieren postular a una posición, ya sea de máster o de PhD, también le van a pedir eso y otros documentos más. Claro, variará por aplicación. Un consejo de más allá de mostrar todo lo que han hecho, pensar en quién lo lee. En sí, más allá de demostrar que he hecho todos estos requerimientos y todas estas cosas durante mis estudios, es ver qué cosas de todo ese universo de actividades que he realizado le puede interesar a quien está buscando un estudiante. Para todo esto, les recomiendo nuevamente ECPAPALEC, para que puedan hablar con personas que ya sea participaron en ese proceso como aplicantes o evaluaron esto. Y bueno, como les decía, hay de muchos temas, entonces pueden buscar uno de acuerdo al perfil profesional que se quieran dedicar. Un ejemplo de carta motivacional. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo de carta motivacional de currículum y no un ejemplo de referencias, pero sí algunos tips.
si es que desean postular, esto en general las preguntas que me llegan cuando hay mentees que desean postular a alguna beca, pero nunca han escrito una carta motivacional. A mí para postular para esta beca de AD fue la primera vez que tuve que escribir una, entonces no tenía idea. Y tuvo que ser en inglés. Entonces, la carta motivacional, en general, cada universidad, así como estudiantes, pueden entrar a la parte interna de la página web y muchas veces hay un diseño institucional que se llama. Y allí pueden ver un formato como formal de las cartas. Y si es que pueden acceder a eso, sería bueno, si es que no, no importa, donde tienen un apoyo institucional. Y eso le da un poco más de formalidad, si es que no es tan grave. Si es que no la tienen, nunca se olviden de poner su información de contacto claramente. Uy, no borré el correo, pero ese correo que está ahí no funciona, así que no me escriban por ahí. Ya no trabajo en Navi. La otra parte que tiene que estar muy claramente es el título de la carta, porque, como les decía, pensemos en quién lo lee, más de mostrar todas las cosas que hacemos. Porque seguramente esta persona que recibe la carta para la beca, para una posición de posgrado, etcétera, va a recibir muchos documentos, entonces va a llegar ahí con un papel, así como ya, ¿y esto qué es? Ah, la postulación para esta de este código, bien, y lo va a poder dejar, no se va a perder en el camino. Facilita lectura y orden. Después, el nombre de a quién están aplicando, si es que es una institución, estimado, equipo de tanto, y no poner estimado, estimada, porque ahí van a ver que podrían estar aplicando cualquier cosa. En sí, la carta motivacional tiene que mostrar que tú estás motivado y tienes la iniciativa para ser parte de la iniciativa que ellos están trabajando. Entonces, que sepan que tú les pusiste atención. Aquí, en esta parte, después del nombre, se escribe por qué les estoy escribiendo, así como, hola, bueno, presentación, soy tanto, soy estudiante de tal programa y me interesa su posición, hoy me gustaría postular a la beca tanto. En tiempo presente, porque eres quien tú eres en este momento. Posteriormente, explicas tu interés y objetivo. ¿Qué deseas lograr? Por ejemplo, con esta beca, si es una beca de pasantía, tengo la posibilidad de trabajar en conjunto o participar en tal laboratorio. Con este conocimiento me va a servir para ser un profesional en esta y esta área. Entonces, por ejemplo, en este caso de la carta, al final dice en inglés, es por eso que me gustaría aumentar mi conocimiento acerca de los virus de Archaea, porque era para esa postulación, participando de manera proactiva en su proyecto. A mí me fascinaba. En sí, para que tengan claro de inmediato por qué les estás escribiendo, tu motivación. Aquí puedes ir después en más detalles sobre tu motivación y cuál sería tu aporte como persona dentro del equipo. Un poco entrar en más detalle. Entonces, la idea es que la primera parte de tu carta tengas todas las primeras cosas que quieres que lean y que se les quede en la cabeza. Sí, el aporte tanto tuyo como donde aplicas. En sí, ¿por qué necesitas, por ejemplo, esta beca en específico, por ejemplo, la de la DAD, y no la del gobierno? No explicar que no quiero esa, sino qué es lo que esta beca hace especial. Después puedes mencionar, yo puse ahí como secciones de esta carta de ejemplo, otras actividades que has realizado, mencionarlas solamente. Por ejemplo, ahí yo hablé de tiempo pasado ya expliqué en esta primera parte, presente quién soy y a dónde quiero ir, y después un poco del pasado de las cosas que he hecho, mencionarlas, porque se profundiza en el currículum.
Después, ¿cuál es el aporte? Un poco cerrando ya el desafío personal que buscas lograr y cuáles son tus herramientas. Por ejemplo, trabajo en equipo, proactividad, en mi caso que yo ya había trabajado con virus, etc. En sí, el mensaje que quieres que el lector se lleve. Sí, como en la primera parte de la carta, el tiempo presente, quién soy, eso va a ser lo que se le va a quedar. Después lo del medio no se lee con tanto detalle, a diferencia como lo del final, por ejemplo. Y después una despedida, si cualquier cosa me escribe, acá está mi contacto. Me encantaría saber su respuesta. Ale. En sí, la carta motivacional busca resaltar tus intereses, objetivos y motivaciones para seguir perfeccionándote, y con esa beca, posición, etcétera, te dará la oportunidad para lograrlo. En sí es mostrarles que con esta beca o con esta posición va a ser el puente para que tú seas un profesional o un mejor especialista. También que tiene el interés real para que seas un aporte, ¿a dónde aplicas? Si es una beca, que su aporte financiero es clave para lograrlo y en sí que va a ser una inversión, tanto de tiempo como de dinero. Porque recuerden que, por ejemplo, para becas hay un número fijo o un número estable de postulantes. Entonces, en sí la carta motivacional es mostrar por qué tú sí vales para que te seleccionen a ti en vez de otra persona. Que suena muy competitivo, pero lamentablemente hasta que no tengamos gratuidad, por ejemplo, y las libertades, no vamos a poder. En el ejemplo de currículum, bueno, el currículum en sí no hay un formato fijo donde, no sé, una postulación a una empresa de retail va a ser lo mismo que postular una beca, que postular una posición, etc. Yo, por ejemplo, como les contaba, yo soy doctora en microbiología y yo tengo mi currículum académico, que es uno antiguo que les voy a mostrar ahora. Tengo otro nuevo, pero no importa. Que es diferente al que yo hago divulgación, por ejemplo, y cuando postulo un trabajo de divulgación muestro este otro con otro contexto. También tengo uno que está en español y otro en inglés. Entonces, es pensar en quién lo va a leer y cuál va a ser el interés para esta persona, le llame la atención, saber más de ti. Por ejemplo, si es una aplicación para estudios, conviene iniciar tu currículum con temas relacionados a la educación. Y, por supuesto, revisar si hay un formato predeterminado, porque a veces para postular a alguna beca, etcétera, hay un formato que tienen que llenar y, no sé, empiece con esto y tiene tantos caracteres. Pero si tienes la libertad, estas son unas sugerencias que he aprendido en el transcurso de mi carrera profesional. Bueno, se empieza con el título, por supuesto. El contacto bien claro. En este caso, como está en inglés, porque era una postulación acá en Alemania, se me hace importante mencionar mi nacionalidad por el tema de puestos para aumentar la internacionalidad del grupo y también el tema de las visas. Dar tu correo, la dirección no es necesario. En mi caso era dirección postal, no donde vivía, teléfono, etc. Después, sugiero, si es que la alcanzas, poner sus intereses, en este caso, este es un currículum académico para postular a una beca, por ejemplo. En este caso yo agregué intereses de investigación que se relacionan con el tema o el contexto que estoy aplicando. En este caso, por ejemplo, como era un tema de investigación, agregué el tema de los fagos, los virus que infectan bacterias. A diferencia, por ejemplo, si es que aplicara a una empresa de divulgación, no agregaría eso, sino que agregaría hablar con la comunidad y hacer actividades, por ejemplo, a la que estoy hoy en día. Después nos vamos como en el ejemplo, les decía, si era educación, si era de estudio, empezar con educación. Es muy importante escribir tu tesis, si es que tienen, escribir su título, y si la está pública, agregar el link, porque
Así pueden saber que ya tienes experiencia dentro de investigación, ya sea con un pequeño o con un gran proyecto, pero que sepas resolver problemas en investigación en este caso. Es muy importante, si es que están postulando algo en el extranjero, independiente del país, aclarar el grado si es necesario. Por ejemplo, ahí es licenciatura en biotecnología y escribí que era un programa de